Vamos a comenzar el día de hoy nuestra serie de predicaciones en el libro de Filipenses. Y antes de empezar, quisiera poder introducir algunos elementos importantes. Filipenses es una de las cartas de Pablo denominadas como cartas de la prisión. Y Pablo específicamente está escribiendo desde su encarcelamiento en Roma a una iglesia que él había plantado hace 10 años atrás en la ciudad de Filipos. En Hechos capítulo 16 se narra cómo fue que Pablo comenzó esta obra misionera, cómo fue que esta iglesia fue plantada por el apóstol Pablo y sus colaboradores. Y hay eventos muy significativos en esta carta que muchos de nosotros quizás recordamos. Por ejemplo, en la ciudad de Filipos fue donde Pablo le predicó a Lidia y Dios abrió su corazón para que Lidia se convirtiera. En la ciudad de Filipos fue donde hubo un gran terremoto y había un carcelero donde Pablo le pudo predicar el evangelio y este carcelero se convirtió al Señor. Bueno, así fue como comenzó la iglesia en Filipos. Es posible que el primer lugar de reunión de la iglesia en Filipos haya sido la casa de Lidia, que era una mujer que tenía cierto capital económico, una cierta posición. Por tanto, es probable que en su casa, en una casa romana es un poco diferente a como eran nuestras casas, pero una casa que tenía un patio muy grande, que posiblemente pudo haber reunido unas 50 a 70 personas, no muy diferente a la cantidad de personas que podemos estar reunidos el día de hoy. Y Pablo le estaba hablando a esta iglesia, a la iglesia en Filipos, que había plantado hace 10 años. Ahora, no sé si a ustedes les llama la atención, les decía yo al principio, que esta carta habla con Pablo desde su encarcelamiento. Y eso no es interesante, ¿no? Pablo está preso, pero mientras está preso, en cadenas literalmente, está preocupado de animar a otra iglesia. Es algo interesante de pensar la mentalidad del apóstol Pablo, que mientras él está sufriendo por la causa de Cristo, él está pensando cómo edificar a otros en Cristo. Cómo animar a otros a que se regocijen más profundamente en Cristo. Y este, creo, para mí es el corazón de la carta y el corazón de la actitud de Pablo y el corazón de lo que Pablo desea transmitir en este libro. Y está encerrado en este versículo. Para mí el vivir es Cristo. Y eso encierra el corazón de la carta. Entender que nuestra vida está en Cristo. El corazón de nuestra vida cristiana está en Cristo. Y hoy día vamos a estudiar los primeros 2 versículos de la carta, que generalmente se conocen como la salutación o la introducción a la carta. Esos 2 primeros versículos que generalmente, y esto lo decía Martin Lloyd-Jones, el predicador galés, esos 2 primeros versículos que nosotros tendemos a saltar para llegar al contenido de la carta rápido, a lo importante. Pero no, en estos 2 primeros versículos de la carta, creo que se condensa la centralidad de esta vida en Cristo. Y por eso he titulado el sermón de hoy, si ustedes están tomando notas y desean poner un título ahí, siempre a mí me irritan a veces los predicadores que dicen el título cuando ya llevamos como 20 minutos de predicación y dejé el espacio en blanco ahí esperando que en algún momento me dé el título. Bueno, aquí está el título. El título es
todo lo que soy, lo soy en Cristo. Déjenme repetirlo de nuevo. Todo lo que soy, lo soy en Cristo. Y la idea central del sermón, para que la puedan anotar o retener, y aquí está condensado el mensaje de mi predicación. Nuestra identidad, nuestra comunidad y nuestra misión están ancladas en Cristo. Déjenme repetirlo. Nuestra identidad, nuestra comunidad y nuestra misión están ancladas en Cristo. En otras palabras, en Cristo descubrimos quiénes somos, en Cristo descubrimos dónde pertenecemos y en Cristo descubrimos para qué vivimos. Con esto en mente, abran por favor sus Biblias en Filipenses capítulo 1, versículo 1 al 2 y sigan la lectura conmigo y luego vamos a tener un momento para orar y pedir al Señor que bendiga este tiempo de predicación. Dice: Pablo y Timoteo, siervos de Cristo Jesús, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, incluyendo a los obispos y los diáconos. Gracia a ustedes y paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Amado Padre, venimos a tu presencia para pedir que en el poder de tu Espíritu Santo hables a nosotros, Señor. Aquí está tu pueblo reunido, Padre, para oír tu voz y no la mía, Señor. Para escuchar tu palabra y no mis palabras, Señor. Háblanos, Señor, porque creemos que en tu palabra tú hablas y diriges a tu pueblo, Señor. Fortalece, Señor, a tu siervo para poder predicar tu palabra con pureza y verdad, Señor. Te pedimos esto en el nombre de nuestro Salvador Jesús. Amén. Bueno, entonces, en primer lugar, yo les decía, lo primero que descubrimos en Cristo es quiénes somos. Es decir, cuál es nuestra identidad. Versículo 1, miren en sus Biblias. La carta comienza con estos versículos. Pablo y Timoteo, siervos de Cristo Jesús. Observen, lo primero que descubrimos en esta carta es nuestra identidad en Cristo. Por eso Pablo y Timoteo se identifican como siervos, pero no cualquier clase de siervo, sino siervos de Cristo Jesús. Esclavos es la palabra, doulos en griego. Esclavos de Cristo Jesús. Y Pablo está comenzando, presentándose a la iglesia, y lo primero que le dice a la iglesia: yo, Pablo, el autor de esta carta, y mi colaborador Timoteo, que no es que haya escrito él mismo la carta está escrita en primera persona, la escribió Pablo, pero en el proceso de apoyo Timoteo estuvo ahí. Yo, Pablo y Timoteo somos siervos de Cristo, esclavos de Cristo. Ahora, cuando uno intenta decirle a la gente, pónganse en este escenario, ustedes están presentando a alguien, están dando a conocer quiénes son. ¿Qué es lo que dices de ti mismo? Hola, soy Francisco y soy de Honduras. Hola, soy Peter y estudio en el seminario. Hola, soy lo que sea. Cada vez que nosotros tratamos de escoger y presentarnos como quienes somos, tratamos de una u otra manera escoger algo que nos haga quedar relativamente bien,
¿cierto? Nadie viene y se presenta diciendo, hola, soy el peor de los seres humanos, mucho gusto. Nadie se presenta eligiendo la peor parte de uno mismo para identificarse e introducirse al otro, ¿no? Como que es natural que si me voy a presentar a otro, quiero decir algo o que me conecte con la otra persona o que me haga parecer relativamente bien, al menos relativamente. Bueno, pero Pablo es diferente, ¿no? Pablo opera sobre categorías diferentes a las nuestras a veces, porque él escoge una categoría donde se identifica con las personas más bajas de su sociedad. Él se identifica con la casta, con el grupo de personas que en su contexto eran los peores vistos socialmente. Un esclavo en la época de Pablo, tal cual como lo sería hoy, era algo muy denigrante, algo muy bajo. Incluso el hecho que un apóstol como Pablo, un líder como Pablo, religioso, asumiera el rol de esclavo, pudo haber sido incluso ofensivo para algunas personas. ¿Cómo el líder de este grupo va a decir, yo soy un esclavo? Es algo que era en algún sentido muy contracultural en los tiempos de Pablo. Y la gente que debe haber leído eso en el tiempo de Pablo debe haberse sentido profundamente impactado por ese tipo de descripción. Y esto es especialmente cierto para los ciudadanos de Filipos, que es la carta donde Pablo está dirigiéndose. Filipos era una colonia romana. ¿Qué significa esto? Que muchos de sus residentes eran ciudadanos romanos. Y ser ciudadano romano en el primer siglo era algo muy valioso en algún sentido. Era como tener acceso a un montón de beneficios, a un montón de privilegios en algún sentido. Incluso traía grandes bendiciones para la gente ser ciudadanos romanos en la ciudad de Filipos. Incluso ser ciudadano romano en Filipos pudo haber sido una razón para que la gente no tuviera que pagar impuestos a Roma. Y en este tiempo de impuestos, que estamos todos pensando en hacer los taxis, usted dice, bueno, ¿dónde firmo para hacerme filipense? Para evitar los impuestos. ¿Dónde está la embajada de Filipos aquí en Louisville para a ver si logramos saltar los taxis este año? Eso es broma, hermano, porque sí tenemos que hacer nuestros impuestos. Acuérdense lo que dijo el Señor Jesús. ¿Está al César? Lo que es del César. Así que sí, para que se entienda el contexto de la broma. Y por tanto, identificarse como filipense era algo que tenía un cierto reconocimiento. Yo soy de esa ciudad. Pero Pablo invierte el rol, ¿no? Él no pone ninguno de sus títulos para impresionar a sus amigos filipenses. Él escoge el título más bajo, la actitud más humilde, introduciéndose a sí mismo como Pablo y Timoteo, siervos de Cristo Jesús. Logran ver la humildad del apóstol Pablo, ¿no? La manera en que él se presenta a la iglesia. Y esa es una verdad, mis amados hermanos, que todos nosotros necesitamos recordar. Todos los creyentes somos siervos de Cristo.
Todos los creyentes somos esclavos de Cristo Jesús. Ahora, ¿qué significa ser un esclavo de Cristo? Ser un esclavo de Cristo significa que hemos sido llamados a vivir en sumisión y en dependencia a Cristo, buscando su voluntad en todo y priorizando sus intereses por encima de los nuestros, sin importar el costo. Déjenme leerlo una vez más. Ser esclavos de Cristo significa que hemos sido llamados a vivir en sumisión y dependencia a Cristo, buscando su voluntad en todo y dependencia a Cristo y priorizando sus intereses por encima de los nuestros, sin importar el costo. Y yo creo que podemos entender eso, ¿no? Ser siervos de Cristo significa buscar su voluntad, vivir para su reino, poner su gloria por encima de la nuestra. ¿Entendemos eso, cierto? Ahora la pregunta es, ¿por qué Dios nos llama a ser siervos? ¿Se habían hecho esa pregunta? ¿Por qué? ¿Cuál es la razón por la que Dios me ha llamado a ser un siervo? ¿Por qué Dios escoge esa categoría? ¿Por qué no otra? ¿Por qué escoge la palabra esclavo? ¿Por qué escoge la palabra siervo? ¿Por qué escoge los valores de la humildad? ¿Por qué escoge los valores de la sumisión? ¿Por qué no otros valores? ¿Por qué esos y no otros? ¿Habían hecho esa pregunta? ¿Por qué? ¿Por qué un siervo? Y quiero que presten atención, mis hermanos, porque este es el corazón de este punto, el centro de lo que quiero que hoy día entiendan. Nosotros somos llamados a ser siervos, esclavos, porque nuestro Señor se hizo un siervo por nosotros. Usando las palabras de Pablo en Filipenses, dice en Filipenses 2, versículo 5. Abran sus Biblias ahí, por favor, para que lean esto conmigo. Siguiente página. Filipenses 2, versículo 5. Y observen, hermanos, observen lo que dice aquí Pablo. Dice, haya pues en ustedes también esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual existía en forma de Dios, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de... ¿Qué dice ahí, hermanos? Forma de siervo, de esclavo, es la misma palabra, haciéndose semejante a los hombres y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Nuestro Dios, en la segunda persona de la Trinidad, se humilló a sí mismo y se hizo carne y se vistió de humanidad, mostrando el acto más grande de humildad que ha existido en toda la historia de la humanidad. El Dios del universo, que vivía en gloria, majestad por toda la eternidad, descendió de los cielos para morar contigo y conmigo. Eso es lo que hace un siervo. Y cuando Jesús moró entre nosotros, lavó nuestros pies, sanó nuestras enfermedades, alimentó a su pueblo, cuidó de ellos. Pero no solo eso, Él fue el siervo sufriente que dio su vida en rescate por muchos.
Él estuvo dispuesto a someter su vida a la voluntad del Padre para que tú y yo tuviéramos vida. ¿Recuerdan cuál era el título del sermón? Todo lo que soy, lo soy en Cristo. Entonces, si somos llamados a ser siervos, es porque nuestro Dios tomó forma de siervo. Si somos llamados a ser siervos de Dios, es porque el siervo sufriente fue a la cruz por ti y por mí, tomando forma de siervo. Entonces, ahí está el corazón de por qué somos llamados a ser siervos. Tú tienes que ser un siervo porque tú, Dios, se hizo un siervo por ti y por mí. Y si eso, mi amado hermano, no te emociona, es porque tienes desajustado o roto el emocionador. Es porque quizá todavía no ponderamos las palabras que hay aquí. El Dios del universo, el creador de todo, el que existía desde el principio, vino a lavar los pies de sus discípulos. Y él no lo vio como algo humillante, lo vio como un ejemplo para ellos. Jesús dijo, en las naciones la gente se enseñorea, los líderes se enseñorean de la gente. Pero entre los cristianos no es así, porque el que quiera ser grande en medio de ustedes, que sea ¿qué cosa? Un siervo. Y siervo porque Jesús nos da un modelo. Entonces lo que soy, lo soy en Cristo. Y ahora, mis amados hermanos, ser llamado siervo o esclavo de Jesús no es algo que tiene que tenernos tristes ni resignados. Es una invitación a un trabajo, a un servicio que debe causar gozo en nosotros, regocijo en nosotros. ¿Por qué? Porque hemos sido transformados por su gracia para vivir para su gloria. Y déjenme darles brevemente 4 razones por las que ser un siervo de Cristo debería traer alegría. Ese es el corazón de la carta de Filipenses. Regocíjense. ¿Por qué ser un esclavo de Cristo es algo de gozo? En primer lugar, porque somos siervos que voluntariamente responden en amor a su Señor y desean servirle. Es algo voluntario. ¿Recuerdan en el Antiguo Testamento con la ley de los esclavos y los siervos? Cuando el esclavo amaba a su Señor, amaba estar con Él, él podía decidir voluntariamente quedarse con Él, le iban a perforar la oreja y él iba a ser un siervo para siempre, pero por amor. Y ese es el tipo de servidumbre que tenemos con Cristo. Somos sus siervos por amor. Ser siervo de Cristo es algo de gozo, en segundo lugar, porque servimos al mejor de los señores. Servimos un Dios que nos ama. Servimos un Dios que nos cuida. Servimos un Dios que dio su vida por nosotros. Por lo tanto, no es algo de tristeza, es algo de gozo. En tercer lugar, ser siervo de Cristo es algo que debería traer gozo, porque es para eso, para lo que fuimos creados. No fuimos creados, mis amados hermanos, para servirnos a nosotros mismos. Fuimos creados para servir a Dios. Y eso debería traer gozo al hacer para lo que fuimos creados. Y por último, ser siervos de Cristo es algo que debería traer gozo en medio nuestro, porque antes éramos esclavos de Satanás. Éramos esclavos de la muerte y éramos esclavos del pecado.
Por lo tanto, no pienses por ningún momento que ser siervo de Cristo es algo peor de lo que eras antes. Antes éramos siervos de Satanás, esclavos de su reino y dirigidos a la muerte. Hoy hemos sido liberados para servir por amor a nuestro Señor. Y la pregunta para nosotros, mis amados hermanos, es: ¿cómo tú podrías ser un siervo en el lugar donde estás? ¿Cómo podrías ser un siervo en el lugar donde estás hoy? ¿Y cómo puedo aplicar este texto a mi vida? Piensen, yo puedo ser un siervo cuando sirvo a las necesidades de otros por encima de las mías. Yo puedo ser un siervo cuando muestro preocupación por otros. Yo puedo ser un siervo cuando me sacrifico por otros y por su bienestar. Yo puedo ser un siervo cuando doy de mi tiempo para otros. Yo puedo ser un siervo cuando doy de mi dinero para las necesidades de otros. Yo puedo ser un siervo cuando escojo sufrir por otros. Y lo bueno, mis amados hermanos, es que todos estos principios se pueden aplicar en cualquier circunstancia que estés. Tú puedes ser un siervo en tu hogar. Tú puedes ser un siervo en tu trabajo. Tú puedes ser un siervo en tu universidad. Tú puedes ser un siervo aquí en la iglesia. Y, mis amados hermanos, ser un siervo o tener el corazón de un siervo, esta actitud que Jesús tiene, no es algo que depende del puesto que tengas. Ser un siervo no es solo para las personas que tienen áreas de servicio. Ser un siervo es una actitud del corazón, es una disposición interna, es algo que tú tienes. Tú puedes ser una persona que abre la puerta como un siervo, o puedes ser una persona que abre la puerta como alguien quejumbroso. Tú puedes ser una persona que enseña a otros como un siervo, o puedes ser un maestro que enseña a otros por tu propio beneficio. ¿Por qué? Porque ser un siervo es algo interno. Y es algo interno que está en el centro de lo que yo les decía. Yo soy un siervo porque mi identidad está puesta en el Dios que es un siervo. Entonces, mis amados hermanos, les pregunto a ustedes, ¿cómo pueden servir a la gente que tienen a su alrededor? ¿Cómo pueden servir a su familia mejor? ¿Cómo pueden servir a sus amigos mejor? Hay tantas oportunidades para poder hacer bien a otros. Aquí mismo hay oportunidades para dar nuestra vida como un siervo por el bien de otros. Aquí en medio nuestro hay madres y padres que son siervos en su hogar. Cualquier mamá que esté aquí y que tenga hijos pequeños sabe que el trabajo de madre es un trabajo de ser una sierva por ellos. Hay que ayudarles en prácticamente todo, ¿no? Hay que ayudarles con la comida, hay que ayudarles con el baño, hay que ayudarles con la enseñanza. Bueno, ese es el corazón de un siervo. El corazón de un siervo, alguien que está dispuesto a dar su vida por otros. Y lo interesante de esta carta, mis amados hermanos, es que Dios nos ha llamado a ser un tipo de siervos muy particular. Y es que somos un tipo de siervos que no trabajan en solitario, sino que Dios nos ha llamado a ser siervos en una comunidad especial. Y esa es el segundo punto de este sermón.
dónde pertenecemos o cuál es nuestra comunidad. Miren cómo termina el versículo 1. A todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, incluyendo a los obispos y los diáconos. Entonces, el segundo punto que Pablo desarrolla en este texto, en que Cristo no solo se define nuestra identidad como siervos, sino que también se define nuestra comunidad. Es decir, en parte, con qué personas somos siervos. Y Pablo dice y se dirige a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos. Y observen la primera palabra. Pablo se dirige a un grupo de siervos que no solo son siervos santos. ¿Qué significa esto? Significa que es un grupo de personas que ha sido apartada por Dios para ser dedicados para sus propósitos. Efesios capítulo 1 dice, porque Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo. ¿Y para qué nos escogió Dios? Para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. Eso es lo que significa ser santo. Es ser apartado, separado, eso es ser santo. Pero no solo apartado y separado, es apartado para ser dedicado al Señor. Es ser apartado del mundo para que nuestras vidas puedan ser en ofrenda delante del Señor. Entonces, pudiéramos decir así, nosotros somos un tipo de siervos 4S. 4S. ¿Qué significa esto? Presten atención para que se lleven esta frase. Somos siervos santos llamados a vivir en santidad. ¿Ven de nuevo? Somos siervos santos llamados a vivir en santidad. Siervos 4S. Entonces, ahí tienen un nombre para la iglesia, ¿ven? Bueno, somos siervos y un tipo de siervos muy particulares. Siervos santos, y me encanta como lo dice Pablo, en Cristo Jesús. ¿Qué significa esto? Que nuestro llamado a ser santos no viene de tu esfuerzo por ser santo. Tu llamado a ser santo viene de parte del Dios que es santo. Es decir, no es algo que proviene de tus fuerzas, es algo que viene en Cristo Jesús. Ese llamado a vivir en santidad, ese llamado a ser un siervo, es algo que proviene de tu identidad en Cristo. ¿Por qué? Porque todo lo que soy, lo soy en Cristo. Esa es la única forma, mis amados hermanos, que pecadores como tú y yo, impuros, puedan ser llamados santos. Y no este santo católico canonizado siglos después, cuando la gente ya no se acuerda de los pecadores que eran, sino ese santo en Cristo, santificado por la obra de Cristo. Y aquí hay una tensión, mis amados hermanos, y creo que la vean, porque Pablo está escribiendo, dice, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos. Observen la tensión ahí en el texto. ¿Ven que hay dos realidades? Los creyentes son siervos santos en Cristo, es decir, en algún sentido están apartados del mundo, siervos santos apartados del mundo, pero están en Filipos. Es decir, un lugar físico. Son parte de un reino espiritual
pero viven en un reino físico. Son santos en Cristo que están en Filipos, en Louisville, en Santiago, en donde sea. Y lo que Pablo nos quiere decir también está en la misma carta. Vivimos en el mundo, pero no somos ciudadanos del mundo. Somos ciudadanos del cielo. Y esto es relevante porque Jesús nos dijo, cuando oró por nosotros en Juan, dijo, no te ruego que los saques del mundo, sino que los guardes del maligno. Dice, ellos no son del mundo, como yo tampoco soy del mundo. Y es interesante, porque no somos del mundo, pero el Señor nos dejó en el mundo, en Filipos, en Louisville, en La Habana, en todos los lugares donde hay cristianos. Y es interesante porque Pablo en Filipenses 2:15 dice que hemos sido dejados en el mundo para que sean irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin tacha, en medio de una generación torcida y perversa, en medio de la cual ustedes resplandecen como luminares en el mundo. Y no quiero, mis amados hermanos, que salgan este domingo diciendo, ok, me voy de la iglesia, tengo que ser un mejor siervo, tengo que ser luz. Y salga de la iglesia diciendo, ya, ahora sí, esta semana sí que le voy a poner más empeño, esta semana sí que voy a hacer luz. No quiero que salgan con esa actitud, porque recuerden, somos santos en Cristo Jesús. Por tanto, la fuerza de ser santo no proviene de nosotros. Y no solo eso, tampoco somos llamados a ser los llaneros solitarios del Evangelio, sino que hemos sido llamados a vivir en comunión con un grupo de personas santas. A los santos, plural, que están en Filipos, incluyendo a los obispos y diáconos. Pablo se está dirigiendo ¿a quién? ¿A quién se está dirigiendo Pablo? A los filipenses, a una iglesia. Pablo le está hablando a una iglesia tal y como esta. Una iglesia que ha sido llamada a ser luz. Y esto, mis amados hermanos, es tan importante. El reino de Dios, la luz del Evangelio, avanza cuando la iglesia avanza. El llamado del Evangelio crece, se expande, cuando personas que estaban dispersas se reúnen en un cuerpo, en Cristo, para convivir como un grupo de discípulos que madura y sirve para el Señor. Por eso es tan importante para nosotros entender que este llamado es un llamado que Dios nos está haciendo juntos, como iglesia. Es un llamado común. No es tú por tu lado, tú por el otro. Es un llamado juntos a ser santos. Es un llamado colectivo, si quieren decirlo así. Y eso es mucho más difícil que hacerlo tú solo. Porque nuestro instinto, ¿cuál es nuestro instinto? Ya, yo solito voy, pum, hago esto. Facilito, easy peasy. Pero no, ¿cierto? Lo que Dios nos está llamando es colectivamente, como un cuerpo, unidos en Él, sirvamos al avance de su reino, como santos, como siervos. Y eso obviamente requiere del poder de su espíritu y sus fuerzas. Estoy convencido que el texto está hablando a una iglesia que está organizada. ¿Por qué?
Porque explica que hay obispos y diáconos. Los dos cargos que el Nuevo Testamento da oficiales para la iglesia. En Hechos capítulo 17 pueden mirar el primer oficio, es el oficio de obispo. Y obispo, pastor y anciano son sinónimos para describir el mismo oficio. ¿Por qué estoy tan convencido que son el mismo oficio? Ser anciano, ser obispo, ser un pastor es lo mismo, porque en Hechos capítulo 20, versículo 17, Pablo escribe y dice: desde Mileto mandó mensaje a Éfeso y llamó a los ancianos de la iglesia. Primera palabra, anciano. Y Hechos 20:28, hablándole a esos ancianos, les dice: tengan cuidado de sí mismos y de toda la congregación, en medio de la cual el Espíritu Santo los ha hecho obispos. Llamó a los ancianos porque la congregación lo había puesto como obispos para pastorear la iglesia de Dios, el cual compró con su propia sangre. Obispo, anciano, pastor son sinónimos en la Escritura para hablar del oficio pastoral. Y aquí Pablo escribe la palabra, o usa la palabra obispos, que significa sobreveedor, el que mira, el que cuida por sobre el rebaño. Y es interesante que la palabra esté en plural. Dice los obispos. Es decir, que se espera por principio en la Escritura que el cuerpo de pastores sea plural y idealmente no uno solo. Se espera que haya un grupo de hombres que como iguales cuiden uno del otro para servir a las necesidades de la iglesia. Y en segundo lugar, Pablo menciona también a los diáconos. Diáconos es la palabra simplemente para servidor. Y a diferencia del cargo anterior, el diácono en la Escritura se preocupa del servicio de las necesidades prácticas. Si los pastores se encargan del servicio de la palabra y la oración, cuidando al rebaño, los diáconos se encargan de las necesidades físicas de los hermanos. Pero quiero ser enfático en esto. Ambos son siervos. Ambos son siervos. Eso es lo que decía Pablo al comienzo. Siervos en Cristo Jesús. Ambos han sido llamados en diferentes posiciones, con diferentes responsabilidades, a servir a la iglesia. Si alguien sirve en la enseñanza, es tan valioso como si alguien sirve en la bienvenida, o en el servicio de limpieza del templo, o en los niños. Es un cuerpo sirviendo a las necesidades de la iglesia. Siervos trabajando el uno por el otro. Y es importante, y esto es relevante para nosotros, que Dios nos ha puesto juntos en esta misión, mis amados hermanos. Dios nos ha llamado juntos a servir, a poner nuestros dones, nuestro tiempo y nuestros recursos para el avance de su reino. Y a mí me da tanto gozo ver la vida de algunos de ustedes y ver el corazón de servicio, de amor que tienen por las necesidades de otros. Y en la semana, mientras buscábamos voluntarios para la limpieza del templo, una hermana me escribió y dijo: buenas noches, mi hermano, yo me anoto en los grupos de limpieza de la iglesia. Me dará tanto gusto poder aportar en ello los domingos. Y ese es el corazón de los siervos santos del Señor.
hay una oportunidad y encuentra gozo. Me dará gozo hacer eso. Me gozo en poder servir limpiando este lugar, abriendo la puerta, sirviendo en la alabanza, sirviendo con los niños. ¿Por qué? Porque lo que soy, lo soy en Cristo. ¿Cómo no va a ser de gozo servir a la iglesia si nuestro Señor nos sirvió a nosotros? Si nuestro Señor lavó los pies de sus discípulos. ¿Cómo no va a ser de gozo para nosotros servir en cualquier área que el Señor nos haya puesto? Hay gozo porque cada vez que servimos estamos buscando parecernos más a Cristo. Cada vez que sacrificamos nuestro tiempo, nuestros recursos, nuestra energía para servir a la iglesia, estamos imitando a nuestro Señor. Y hoy, mis amados hermanos, hay tanta necesidad, tantas oportunidades en medio nuestro que pudiéramos aprovechar. Acércate a alguien y pregunta: ¿en qué puedo servir? ¿En qué puedo ayudar? ¿En qué sentido puedo ser parte del avance de este reino en este lugar mientras soy un siervo apartado por el Señor? No les quede duda, mis amados hermanos, que si buscan una oportunidad para servir, va a haber cosas que hacer. No les quede duda, si tienen en su corazón, en este tiempo, por ejemplo, que no estamos por el momento ofrendando, si se acercan a alguien a preguntar a los líderes qué necesidades hay en medio nuestro, no les quede duda que hay necesidades, pero esas necesidades van a nacer o van a ser suplidas por un corazón que voluntariamente desea servir. Uno de los aspectos interesantes de la carta de Pablo, más adelante lo vamos a ver, es que cuando la gente ofrenda a la iglesia, lo hace no por iniciativa de los líderes, nace porque la gente tiene un corazón de dar para las necesidades de otros y lo ponen a disposición de las personas para que lo puedan administrar de la manera más sabia posible. Hay oportunidades para ser siervos santos, para dar de nuestros tiempos, recursos y lugar. Y esto es esencial, mis amados hermanos, para nosotros juntos, porque Dios, como siervos santos, nos ha encomendado un mensaje común. Y ese mensaje, mis amados hermanos, es el mensaje del Evangelio. Y ese es mi último punto. ¿Cuál es nuestra misión? Ya vimos cuál era nuestra identidad, somos siervos. Ya vimos cuál era nuestra comunidad, somos santos en este lugar. Pero ¿cuál es nuestra misión? ¿Para qué vivimos? ¿Cuál es el propósito por el cual estamos reunidos aquí? Y dice Pablo, versículo 2, gracias a ustedes y paz de parte de nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Mis amados hermanos, esta es la misión que tenemos como iglesia. Como siervos de Jesucristo, tenemos que anunciar que Dios ha derramado su gracia y ha traído su paz debido a que el Padre envió a su Hijo a morir por nuestros pecados. La gracia, dice Sinclair Ferguson, es el amor inmerecido de Dios hacia nosotros, revelado en la venida de Jesús y su sacrificio en la cruz por nosotros. Por medio de esa obra, Dios ha declarado paz con Él. Antes éramos enemigos y por su gracia
hoy hay paz con Dios. Y lo que Pablo desea comunicar, y este es el deseo, eso es lo que esto le llamaría el agradecimiento, lo que Pablo desea comunicar, lo que desea darle a sus lectores de esta carta, y es gracia y paz de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Lo que Pablo desea que seamos es una iglesia que rebosa de la gracia de Dios. Una iglesia que está llena de la gracia del Señor Jesucristo. Y la pregunta es, ¿cómo luce una iglesia que rebosa de gracia? ¿Cómo luce una iglesia que está llena del Evangelio? Y abran por favor sus Biblias en Hechos capítulo 4. Observen cómo es Hechos capítulo 4, que luce una iglesia donde la gracia de Dios abunda. ¿Cómo luce una iglesia donde la gracia de Dios abunda? Versículo 33 del capítulo 4 del libro de los Hechos. Dice, con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesucristo. Y había, ¿qué dice ahí? Abundante gracia sobre todos ellos. Ahora, ¿cómo se ve esa gracia? Versículo 33 primero. Ellos daban testimonio de la resurrección. Es una iglesia que testifica al mundo. Versículo 31. Ellos estaban llenos del Espíritu. Es decir, es una iglesia que tiene el fruto del Espíritu y habla la palabra con valor. Versículo 32, la congregación de los creyentes era en un solo corazón y alma. Hay unidad real cuando hay gracia en medio nuestro. Versículo 34, no había pues ningún necesitado entre ellos. No había ningún necesitado en medio de ellos. Mis hermanos, aquí habían miles de personas que se habían convertido. Miles. Y el texto dice que no había ningún necesitado entre ellos. Hay miles de personas juntas y los que están pasando necesidad eran suplidos por aquellos que tenían más. Esa es una iglesia que rebosa de este mensaje que Pablo tiene. Gracias. Una iglesia unida, una iglesia evangelística, una iglesia santa, una iglesia que ama y cuida las necesidades de otros. Y Pablo desea eso para nosotros porque Dios obviamente desea eso para nosotros. Ahora, quiero ser insistente en esto, que lo he repetido varias veces, pero quiero que se queden con esto. Espero que sientan el peso del tipo de responsabilidad que Pablo está poniendo en la iglesia, en cada uno de los creyentes. Pero leamos el texto de nuevo. Observen el versículo 1 y el versículo 2. Pablo y Timoteo, siervos de Cristo Jesús, a todos los santos en Cristo Jesús, que están en Filipo, incluyendo a los obispos y diáconos, gracia y paz de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Ser siervos, ser santos, ser una iglesia que rebosa de gracia, viene en Cristo Jesús. Porque todo lo que soy, ¿qué dice? Lo soy
en Cristo. En otras palabras, si queremos ser una iglesia viva, si queremos ser una iglesia que sirve como santos para ser luminares en el mundo, necesitamos de Cristo, no de nosotros mismos más. Y sal de este lugar no diciendo me voy a esforzar más. Sal de este lugar diciendo, Señor Jesús, necesito tu ayuda para ser un siervo. Señor Jesús, necesito tu Espíritu Santo para ser un santo. Señor Jesús, necesito de tu gracia para el avance de tu reino. Señor Jesús, necesito de tu ayuda para proclamar el Evangelio. Todo viene de parte de nuestro Señor, porque todo lo que soy, lo soy en Cristo. ¿Cómo podemos vivir como siervos en Cristo, en unidad con su pueblo santo y proclamando su Evangelio con fidelidad? La respuesta está en la última frase de este pasaje. En Cristo Jesús. Quiero que oremos 3 cosas para terminar este pasaje. 3 cosas. Quiero, si están anotando, le animaría a que guarden estas 3 peticiones para estar orando en la semana. Creo que encierran el corazón del pasaje. Oremos pidiendo: 1, Señor Jesús, ayúdame a vivir como un siervo fiel en mi hogar, en mi trabajo y en mi iglesia. Señor Jesús, dame humildad para vivir amando a mi iglesia y mis hermanos con santidad. Señor Jesús, 3, fortalece mi corazón para vivir y proclamar el Evangelio de tu gracia. Oremos que el Señor nos ayude a vivir como siervos. Oremos que el Señor nos dé humildad para vivir en una comunidad santa. Y oremos que Dios nos fortalezca para ser siervos santos que proclaman su Evangelio. Vamos. Amado Padre, gracias por recordarnos que todo lo que somos, Señor, es simplemente en ti. No traemos nada delante tuyo, Señor. Y no tenemos nada que ofrecer, Señor. Lo único que tenemos es a ti. Y eso, Señor, es más que suficiente. Es suficiente para ser siervos, es suficiente para ser santos, es suficiente para estar en la iglesia, es suficiente para proclamar tu Evangelio, Señor. Clamamos por tu ayuda, Señor. Sin ti no podríamos hacer nada de esto, Señor. Ayúdanos, auxílianos y fortalécenos en esta semana. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén.